Para empezar, me gustaría llamar acá al centro de la pecera los autores de los artículos de nuestra compilación. Vamos a empezar la charla con un comentario sobre eso. Entonces, por favor, los autores, acérquense acá al centro. Todos acá más cerquitas. Perfecto. Bueno, ustedes conocen ya cómo es la dinámica de la pecera. Es mucho más una conversación que presentaciones. Entonces hemos hecho ya algunas antes de esta bastante claro. La idea es que la gente que quiere hablar y comentar llega más para frente. Por eso que las sillas están así un poco separadas para haber espacio para que la gente pueda pasar. Entonces eso es importante, mantener el espacio acá en la sala para que la gente pueda pasar. Y la gente que viene, habla acá, después de hablar, es importante también de dejar el espacio abierto para que otros vengan. Entonces, a mí me gustaría también poner acá una regla. Como hay mucha gente y el tiempo no es muy largo, entonces creo que no podemos hablar más que 2 minutos cada, porque si no, la cosa se pone mucho más como presentaciones que como charla. Entonces, este es el desafío, hablar de manera muy rápida y sucinta, poner los puntos más fundamentales y estar siempre a menos de 2 minutos. Entonces, Pedro, que está con nosotros acá, va a hacer un tipo de control del tiempo. Entonces, si alguien empieza a hablar mucho, él va a empezar a hacer señales, es decir, mira, hay que sí. Entonces, perfecto. Bueno. Una propuesta. Yo creo que 2 minutos obligan a presentaciones muy dispersas. 3 minutos, y que faltando 1 minuto le digan te queda 1 minuto para que puedas hacer. No, es que en verdad hay mucha gente, entonces si pasamos a 3 ya va a ser mucho más complicado. Entonces, incluso si se puede dar menos que 2 minutos también está bien. La verdad es que lo importante es hacer comentarios rápidos, no es para hacer presentaciones. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, me gustaría empezar invitando a los autores de los artículos para que hablen como 2, 3 puntos que son los más importantes de sus artículos. No es para presentar el artículo, pero para traer los puntos que son más importantes desde la perspectiva de la cooperación sur-sur, economía social y solidaria. Y los otros que van a hablar después, la idea es hacer conexiones con sus puntos y los puntos que fueron mencionados antes. La idea es un poco construir sobre lo que fue dicho antes. Entonces, por eso que esa es la diferencia. No es una presentación, pero una conversación colectiva. Esa es la idea. Entonces, ¿está claro? ¿Está bien? Bueno, yo como escribí también un artículo, entonces voy a empezar hablando sobre este artículo, mis 2 minutos. Yo escribí sobre el uso de la Internet en los proyectos e iniciativas de cooperación sur-sur en economía social y solidaria. La importancia que eso tiene hoy en un mundo que está más interconectado. Entonces, hoy está mucho más fácil para que gente que está en lugares distintos del mundo pueda, a través de la Internet, interactuar, intercambiar conocimientos, sincronizar actividades conjuntas. Y para eso hay un montón de iniciativas que intentamos hacer en la OIT, y hay una particularmente muy importante para la cooperación sur-sur y triangular en economía social y solidaria, que es un espacio en la Internet, llamamos de punto de encuentro para la cooperación sur-sur y triangular en la economía social y solidaria, que es un lugar, un sitio web donde la gente puede venir acá y interactuar con otras personas que están interesadas en la misma proposición. Entonces, es como un espacio de encuentro virtual para toda la gente interesada en interactuar en esta temática. Y hay subtemáticas, hay noticias, materiales. Entonces, me gustaría invitarlos todos a conocer ese espacio y traer
esa posibilidad para la discusión, que es lo que vamos a plantear acá, que tenemos en perspectiva que hoy es posible utilizar la Internet para maximizar lo que hacemos juntos. Entonces, 2 minutos. Paso acá, entonces. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Vengo del Ecuador, de la región sur del Ecuador, que geográficamente está dividido por administración y por ley en regiones. Nosotros integramos como Red de Economía Solidaria un conjunto, un colectivo de organizaciones de productores agroecológicos, principalmente artesanos y artesanas, de apoyo a personas con discapacidad, apoyo a migrantes y a grupos vulnerables. La red tiene como objetivo no el ejecutar proyectos, cuando sí el articular el trabajo y buscar solución de problemas de todos los sectores a los que está llamado para atender. Nuestro marco de país es favorable en el aspecto político, pues la Constitución del 2008 consagra el principal eje político, la defensa del hombre ante el capital, y surge la Ley de Economía Solidaria y de Finanzas Rurales, también complementada con el correspondiente reglamento, pues una ley sin reglamento no es ejecutable. Eso nos da el marco político seguro para propiciar el summa causa, que es el buen vivir. El principio de la economía solidaria es de buscar el bien colectivo sobre el beneficio personal y grupal, y eso es lo que favorece el trabajo enmarcado en el objetivo político del desarrollo. En la planificación buscamos la incidencia con los gobiernos descentralizados, gobiernos autónomos descentralizados a nivel de provincia, de cantón y de parroquia, unidades geográficas y administrativamente identificadas, en los cuales territorialmente se identifica proyectos de cooperación. Comenzamos con un ejemplo práctico, el apoyo a la producción, a la transformación y comercialización de productos agroecológicos, a pequeños productores que, necesitando espacios para mejorar su economía, no han sido visualizados por los gobiernos locales. Ese es un principal aspecto que complementamos con un sistema de garantías participativo, algo que avalice ante el consumidor todos sus derechos y garantice al productor posibilidades de mejoramiento económico, integrado socialmente y también ambientalmente responsable de sus recursos naturales. Gracias. Un ejemplo que en 2 minutos se puede. Yo voy a pasar a Leandro ahora, que tiene una experiencia bastante interesante también. Bien, buenos días a todos y todas. La verdad que a mí me gustaría decir algo desde el punto de vista más general de la experiencia de la cooperación sur-sur en las academias, porque nosotros todos sabemos y todos estos días estamos reforzando la idea de las potencialidades de la economía social y solidaria desde un lado, pero por otro lado las fragilidades, como la falta de visibilidad de la economía social, la falta de especialistas, treino, educación, formación, la fragilidad de las redes de apoyos, la cuestión de financiación y de crédito, la cuestión de la regulamentación, la cuestión de la formación de un ecosistema emprendedor solidario. Entonces, ¿por qué es importante este tema de la cooperación sur-sur desde el punto de vista más general? Porque cuando analizamos los documentos de la cooperación sur-sur desde la Organización de las Naciones Unidas, yo hice con Anita Morín un trabajo desde 2013, 2014, donde hemos leído toda la documentación para intentar entender los elementos que tiene la cooperación sur-sur y cómo estos elementos se cosecharon, se relacionan con la economía social y solidaria. Y una de las más importantes conclusiones aquí son elementos muy cercanos, sino los mismos elementos que caracterizan la cooperación sur-sur y la economía social y solidaria.
E também como participante, o honor e a satisfação de participar deles da primeira academia, eu he notado que depois da cooperação, da entrada mais forte com financiação de becários e tudo, da cooperação Sul-Sur, a academia ha ganhado muito por conta da possibilidade de fazer los intercâmbios entre os países para que podamos juntos aprender, socializar nossas fragilidades, socializar a maneira como que os países enfrentam os retos, os desafios da economia social e solidária. Então, eu sei que o tempo é muito curto, temos este artículo que é mais general, onde tem os elementos que impulsam a economia social e solidária através dos elementos da cooperação Sul-Sul. Então, os invito a conhecer o documento, porque para proponer ações práticas de hecho relacionadas às ideias e às propostas da cooperação Sul-Sul. Então, um pouquinho para isso e depois podemos falar um pouco mais. Muchas gracias. Próximo. Feliz día, mi nombre es Juan Fernando Álvarez y vengo de Colombia. Un poco desde Colombia, pero mirando a Latinoamérica, quisiera plantear 3 observaciones muy concretas y una propuesta. La primera es que las prácticas latinoamericanas en algunas organizaciones solidarias dan cuenta de una renovada forma de hacer las cosas, que en algunos casos llegan a generar innovación social en los mercados. Pero sobre todo lo importante es que atienden problemas locales y a la vez aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Se caracteriza por ser prácticas con lenguajes propios, como veíamos en el caso de Ecuador, y en muchas ocasiones estos lenguajes y estas prácticas no coinciden con lo que se ha venido fomentando desde la economía social y el cooperativismo europeo, aunque pueden tener espacios de realimentación. En segundo lugar, las políticas públicas se basan en metas e indicadores que no son cónsonas con la polivalencia de estas prácticas. En tercer lugar, hay una tríada de dimensiones que necesariamente deben tomarse en cuenta en las políticas públicas y que se derivan de estos aprendizajes. En primer lugar, la necesidad de tomar en cuenta los individuos, las organizaciones y las instituciones. Y la propuesta es un poco dinamizar el desarrollo de prácticas de innovación social entre países del sur con el acompañamiento participativo de otros países o organizaciones internacionales. Esto sirve de referente para repensar y resignificar la política pública en un marco que aboga por el trabajo decente y los objetivos de desarrollo sostenible. Perfecto. Buenos días a todos. Buenos días, meu nome é Daniel Menezes, eu sou de Brasil, professor universitário de Direito. Perdão por não falar nem espanhol nem português, é uma nova língua portunhola. Mas híbrido, cooperação Sul-Sul. Mas gostaria de falar, continuando o que Fernando colocou, ensinou. A economia solidária na América Latina há uma linguagem específica, respeitadas as diferenças de país para país, mas que hoje consiste numa teoria própria, numa linguagem própria, numa estrutura teórica própria da América Latina, que é a questão da economia solidária, que é hoje independente e muito diferente dos conceitos originais que estão em Europa. E esta teoria ela não está mapeada, não está identificada como deveria estar. Esta é uma missão da universidade, para identificar o que é um conceito latino-americano de economia social. E este conceito nascerá não pela teoria, pela pura teoria, e sim pelos empreendimentos. Quem vai criar a teoria da economia solidária latino-americana são os empreendimentos. E para isso, seguindo o que Juan coloca, necessitamos de criar políticas públicas não mais locais, e sim pensando uma política pública latino-americana ou entre cooperação latino-americana ou de cooperação entre os países do sul, porque esta cooperação já possui, a OIT já desenvolveu uma
uma metodologia própria para a cooperação entre países do Sul, com participação triangular. O que temos que propor aqui é que, neste momento, passamos a pensar as políticas públicas de promoção da economia social com um viés teórico, latino-americano, a partir das metodologias de cooperação entre países do Sul. Este no primeiro momento. No segundo momento poderá ser ampliado para cooperações, uma cooperação sul-sul, não mais entre países da América Latina, mas sim entre América Latina, África, Ásia, promovendo uma verdadeira integração. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Oscar Ariza, de México, gracias. Antes que nada, yo entiendo la cooperación sur-sur en Latinoamérica como todas tenemos algo muy importante, ¿no? Compartimos costumbres, lenguaje, identidades e historia, ¿no? Yo entiendo como la cooperación sur-sur un método efectivo y muy eficiente para hacer esa transición hacia el trabajo decente, hacia el trabajo formal, porque hemos visto a través de las diferentes cooperativas cómo hay seguridad social para todos sus integrantes, como vimos en Tosepan, que la misma Caja Popular les brinda un fondo para el retiro de aquellas personas. Mi investigación va más enfocada a cómo la cooperación sur-sur, la economía social y solidaria son un medio para dar esa gran transición, en una América en donde el 70% de los empleos carecen de esas formalidades, de esos beneficios que a la larga le dan un beneficio a la población. Gracias. Perdón que pedí la palabra, pero como el compañero sindicalista y me veo en el tema del trabajo decente, yo vengo de Argentina, del gremio de la construcción y de la Confederación General del Trabajo, y también llevado lo que dijo el compañero, la importancia de tomar el rol protagonista, no solo de defender los derechos laborales de los trabajadores, sino tomar un rol social que es de suma importancia, el cual nosotros hemos comenzado ya con mi sindicato hace varios años, formando una red social que posee una fundación, que posee un hogar de niños, en el cual hace poquito se ha hecho un convenio con una universidad en la República Argentina, y se han traído 2.000 nenes de Siria que estaban mutilados, que venían escapando de la guerra, y se les dio lugar en nuestra fundación. Entonces, referido a eso, remarco lo que dijeron los compañeros: es de vital importancia tomar el rol protagonista, no dar vuelta a la cara ante estas problemáticas, y la economía social hay que entender lo que es de profunda importancia en el cambio, y tenemos que ser parte de ese cambio. Así que les agradezco la palabra. Bueno, básicamente enfatizar desde nuestro punto de vista 3 piezas que deben estar insoslayablemente en la cooperación sur-sur. Una de ellas es el introducir en el mismo desarrollo de los emprendimientos la sistematización de experiencias, o sea, el ir construyendo, rescatando ese conocimiento que se genera en la propia práctica. La academia va a hacer aportes interesantes, pero el fundamental es el que se haga la experiencia propia. Pero esto no supone cualquier anécdota ni cualquier reacción frente a lo que se vivió, sino metodologías que permiten esa capacidad colectiva de construir ese conocimiento. Pero segundo, no solamente para facilitar este intercambio, sino en la concepción de economía solidaria, que tenemos varios, lo fundamental es la construcción de esos sujetos colectivos con capacidad transformadora, y una capacidad fundamental colectiva es esa capacidad de crear conocimiento de la propia experiencia. Entonces enfatizaríamos nosotros el que se vea cómo en los emprendimientos un componente constante sea ese desarrollo de la capacidad
de sistematizar la propia experiencia. Gracias. Para la discusión es interesante porque decían los compañeros que decían los anteriores participantes, no hay que desconocer la situación que se ha dado en América Latina. Sí, pues digamos, mirando cuál es la historia de la integración de América Latina, tenemos que desde la década del 50 del siglo pasado se han hecho muchos esfuerzos para integrar a América Latina. Sin embargo, pues estos intentos han sido fallidos. Se han hecho muchos intentos de agrupar países y estos, digamos, este sueño se ha quedado en la colaboración entre países, no de cooperación, sino de participación de países. Pero afortunadamente esto se ha quedado, digamos, en la literatura y hasta ahí ha llegado. Si miramos desde 1950 estos esfuerzos y miramos los resultados hoy día, América Latina continúa desintegrada. Esa es una situación que desafortunadamente se da en la realidad. Tenemos, además de eso, la situación que se da entre países centrales, países desarrollados y países de la periferia. Los países del centro o países desarrollados que generalmente tienen bienes de capital, generan bienes de capital, tienen innovación tecnológica permanente, y los países de la periferia que exportan materias primas, vemos que esa brecha se crece permanentemente. Es una brecha cada vez más amplia y una forma de disminuir esa brecha, como lo decían los anteriores participantes, es la economía solidaria, es humanizar la economía, darle esa parte fundamental de humanizarla y que este sea para el beneficio del colectivo, para el beneficio de todos los países empobrecidos, si se puede llamar así, de América Latina. Buenos días, mi nombre es Blanca, vengo de Cuba y desde la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Solidaria y Social de América Latina. En la propuesta que quiero compartir con ustedes tiene dos momentos. O sea, un momento se trata de pretender visibilizar aquellos segmentos de economía solidaria en el contexto particular de Cuba que no son suficientemente reconocidos o visibles dentro del discurso y la oficial, y también de un segundo momento identificar aquellos factores de sostenibilidad de este tipo de emprendimiento. Y hay rasgos comunes que caracterizan a estas experiencias, tanto en el espacio rural y el espacio urbano. Primero, que son segmentos y emprendimientos que transitan de una lógica de subsistencia a una generación de recursos. Es interesante, por ejemplo, y aquí hay muchos representantes de estas instituciones que pueden hablar mucho más que yo, que por ejemplo en el caso de las ONGs nacionales, cómo han transitado de ser organizaciones dependientes de la cooperación internacional de recursos externos a ser autogestionadas, a generar sus propios recursos y además con un impacto local y comunitario muy fuerte. También hay otro rasgo, es cómo son emprendimientos y segmentos en que se potencian y se recuperan oficios tradicionales y además también en oficios, en actividades no tradicionales. Un ejemplo típico es lo que está sucediendo con la formación. A nivel local, sería a nivel de la región, esta actividad productiva, que ya también lo hemos visto como Tosepan, tiene importancia en la región en el norte de Argentina, ha llevado este programa a los países de Haití, República Dominicana, las estrategias, tecnología y aplicación a través de misiones con expertos para fortalecer este sector en estos países. Otro de los programas en los que he trabajado y articulado y coordinado es el programa Pro Huerta, por ahí alguno ya lo ha escuchado, que lo ha llevado también a Haití y a Colombia. Por ahí sí, es un programa que tiene una ejecución de 20 años aproximadamente en Argentina
y ha sido requerido por estos países para llevar la capacitación en tecnología, en herramientas de conocimiento. Estos programas, como les decía, uno de los planteos que me hago es ver si desde en Argentina, que han tenido efectos positivos, favorables para la comunidad, se ha implementado, de cómo se ha implementado en estos países y cuáles han sido los resultados o el impacto. Muy buenos días. Álvaro Hidárraga, soy secretario ejecutivo de un programa Comparte ese programa de la CEPAL, que es la Conferencia de Provinciales de América Latina. El programa Comparte articula 16 centros de América Latina en 10 países. Ponemos a consideración en la ponencia precisamente esta experiencia de Comparte, puesto que es un ejercicio que empezamos a construir las 15 organizaciones, acompañadas también con una organización vasca, jesuita, de cooperación internacional. En un intercambio que hacemos las organizaciones en el 2008, como que verificamos algunos hechos. Uno, la mayoría de las organizaciones, 15 de las 16 organizaciones, y aportar desde este tipo de plataformas, como son las academias, salir, llevar mucha información y poder ejecutarla sin esperar que pase mucho tiempo, ¿no? Porque a veces vamos, nos perdemos en el tiempo, pasan muchas cosas y nos distraen. Entonces un poco pasar del discurso a la acción rápida, ¿no? Entonces un poco les transmito eso, los motivo, los animo a que se pongan metas, así como yo me las puse de repente, y puedan tener de repente más impactos y podamos seguir trabajando en pro de la economía social. Muchas gracias. Bom dia a todos, meu nome é Celiane, eu venho do Brasil, eu trabalho como maestra na universidade, mas eu estou fazendo um trabalho junto com o Ministério do Trabalho. Eu sou investigadora autônoma e estou trabalhando num projeto para investigar nas cadenas, nas formação de redes dos empreendimentos solidários. E em nossas investigações, eu me deparei com a situação da cooperativa Sem Fronteiras no Brasil, que hace um intercâmbio com as cooperativas sem fronteira na América Latina. E eu penso que isso é uma experiência muito prática, muito rica compartilhar os resultados, porque há um conjunto de técnicas, um conjunto de experiências que podem ser importantes. E eu penso que no tema do acesso ao mercado, no tema da assessoria técnica e da geração de valor na cadeia é muito rica, porque a experiência da Cooperativa Sem Fronteira nos mostra que é possível criar uma rede entre países, criar uma rede de transmissão de conhecimento técnico para ter certificação para chegar aos países europeus. E estas cooperativas han logrado vender para o mercado europeu e, ao mesmo tempo, gerar valor na ponta do comércio justo, gerar valor na ponta para os empreendimentos. E eu penso que essa é uma experiência muito rica a ser compartilhada, porque no Brasil estamos começando a trabalhar com as cooperativas rurais, começando a trabalhar também com a ideia de comércio justo, consumo responsável, e eu penso que compartilhar essas experiências é uma maneira de enfrentar os problemas comuns, mas encurtar as distâncias a ser como resolvemos, porque se algum sabe, pode compartilhar, e nós outros também podemos trazer informações e compartilhá-las, e muitas vezes nos juntarmos para fazer nossos projetos, nossas cadeias e nossos desenvolvimentos. Mais ou menos isso. Desculpe por o portunhol. Muy bueno. Va progresando. Muy buenos días.
Muy buenos días, mi nombre es Marvin y vengo de Costa Rica, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Yo considero que la economía social solidaria, si bien hemos venido hablando de un montón de conceptos durante estos días, creo que el elemento diferenciador, ¿verdad?, es la introducción creciente de solidaridad y de cohesión social y tejido social en las relaciones tanto sociales como económicas. Y pues en buena hora que no únicamente opera a nivel de las organizaciones, o sea, al interno de las organizaciones, sino también entre las organizaciones y entre nuestros países. Una de las, bueno, en ese sentido, la cooperación sur-sur creo que es un mecanismo fundamental, ¿verdad?, para poder compartir experiencias y conocimientos. Ahora el compañero hablaba, por ejemplo, del tema de sistematización de experiencias y de la necesidad de poder compartir ese conocimiento. Y yo creo que otra de las carencias que tenemos a nivel de la economía social solidaria, no solo en Costa Rica, sino creo que a nivel latinoamericano, es la carencia de metodologías claras para medir el impacto cuantitativo y cualitativo de los emprendimientos que están dentro de este sector. Hay observatorios múltiples en América Latina, en Argentina, o sea, hay países que han avanzado más que otros en la medición de los impactos, ¿verdad?, de cómo estamos incidiendo a nivel de generación de trabajo decente, de desarrollo territorial, cuánto contribuimos al PIB, quiénes están exportando, quiénes no, cuánto desarrollo tecnológico se está generando, pero otros países no tanto. Entonces yo creo que algo, y esto es una propuesta puntual, digamos, que podría surgir como un proyecto de cooperación sur-sur, es articular una red de observatorios de economía social solidaria a nivel latinoamericano, y que ojalá de aquí a unos 3 años pudiésemos tener un primer borrador, digamos, de un seguimiento de impacto, en Costa Rica le llamamos, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Estado de la Nación, el Estado de la Región, digamos, que es la medición, digamos, continua del progreso en indicadores de pobreza, desigualdad, crecimiento económico, etc. Bueno, si nosotros pudiésemos tener una red de observatorios y un observatorio regional, creo yo que eso haría mucha diferencia a nivel de cómo podemos incidir en políticas públicas, porque la economía social solidaria en última instancia no es un tema únicamente, sabemos, ¿verdad?, que es una economía axiológica basada en valores, o sea, es un tema cultural, pero es un tema político también, trata de revertir relaciones de poder, o configurar nuevas relaciones de poder. Y en ese sentido, si no tenemos esa información, ¿verdad?, para la toma de decisiones, creo yo que no vamos a poder avanzar mucho en los próximos años. Mi nombre también es Marvin y curiosamente ambos somos Rodríguez y venimos del Banco Popular. Esto es una grata coincidencia. Una muy grata coincidencia. Voy a hacer mi participación en 2 momentos. Yo soy maestro rural y como maestro rural obviamente conozco esa realidad, pero también he ejercido como líder sindical del Magisterio Nacional y conozco también esa realidad tripartita que ustedes me hablaron, y precisamente ahora voy a referirme un poco a eso. Asumo la presidencia del Banco Popular y ya había una iniciativa, una pauta, que es precisamente el tema de la economía social solidaria. A raíz de precisamente los indicadores que nos da el Estado de la Nación, Costa Rica es un país muy pequeño y por ende la población también así lo es. Tenemos más de 320.000 familias sumidas en la pobreza y está precisamente enfocada en la poca generación de empleo, pero trabajo decente. Estamos hablando de trabajo decente. Y entonces con ese enfoque es donde tomamos la decisión de apartar algunos recursos de las utilidades del banco y creamos la banca social. Esa banca social precisamente va enfocada para apoyar a esta economía social solidaria con créditos que solamente lo que recuperamos es el valor actual, o sea, solamente lo damos créditos con la tasa básica pasiva, pero también tenemos otra bolsa de esos recursos para dar el acompañamiento técnico a esos la segunda parte es que no entiendo
¿cómo vamos a hacer? Porque el tripartismo de la OIT es Estado o el gobierno, patronos y trabajadores. Y la economía social solidaria no está dentro del sector trabajador. Entonces, ¿quién nos va a representar? ¿Cómo se va a canalizar eso? Antes de seguirnos, me gustaría ahora, porque ya tenemos muchos elementos acá, mucha gente ha hablado de sus experiencias, los autores de los artículos han traído puntos muy interesantes. Me gustaría ahora traer la conversación más para el campo de sugerencias, de cosas que podemos hacer juntos. Entonces, no más presentar lo que yo hago, pero pensar lo que podemos hacer nosotros juntos. Tenemos muchos elementos que fueron presentados acá. Sabemos ya lo que es la cooperación sur-sur triangular, la cooperación entre iguales, basada en la solidaridad. Entonces, la idea ahora es empezar a pensar en sugerencias. Entonces, invito a la gente que tiene sugerencias, que ha logrado conectar puntos acá que pueden ser intercambiados, a venir acá al centro y poner las sugerencias. También más o menos al mismo tiempo, 2 minutos. Y para las personas que no quieren venir acá a hablar, pero que también tienen sugerencias de cooperación sur-sur, yo voy a circular acá unos post-its para que puedan escribir acá también, y al fin pueden poner acá. La idea es que vamos a hacer una compilación de estas sugerencias y enviar a toda la gente acá para que se tenga una lista de posibilidades de cooperación concreta. Entonces, bueno, seguimos así entonces. Gracias. Pasar del conductismo al constructivismo, del conductismo al constructivismo, puede tardar generaciones y a veces nunca se logra. Desgraciadamente, y hoy por hoy, de veras que aunque vaya en expansión la economía social y solidaria, seguimos siendo un núcleo muy pequeño, en comparación al tamaño de la población, tamaño de nuestras poblaciones. Y desgraciadamente la ignorancia es algo que permea, por lo menos en los campos, en las ciudades, en municipios metrópolis como Capula, ¿sí? Me parece que la formación, la educación en la economía social y solidaria es fundamental, tomar conciencia de ello. Y creo que las universidades pueden ser el semillero de ejércitos para generar condiciones de concientización, incluso la formación de grupos productivos. Yo ya voy a hablar de mi experiencia, no voy a hablar de experiencia, pero sí decirles cuando menos, ¿sí?, que nosotros nos enfrentamos a gente que no tiene conciencia para emprender, que no tiene disposición a hacerlo, gentes alienadas, gentes muchas veces analfabetas o con visiones machistas, es decir, con una realidad bien real, ¿sí?, que tienes que estar luchando no solamente con la necesidad de construir una economía social y solidaria en términos ideológicos, no, tienes que deconstruir toda una ideología de las mayorías, ¿sí?, incluso en la construcción ideológica, política, informativa de los estudiantes universitarios. Por ahí tendríamos que empezar para formar esos ejércitos, ¿sí? Entonces yo creo que sería muy importante, ojo, y termino con esto, hay un síndrome del conquistador, tenemos un síndrome, y yo decía por eso conductismo, a veces tenemos que utilizar el conductismo para tratar de brincar, ¿sí?, al constructivismo. Entonces termino, vayamos, utilicemos este síndrome del conquistador, utilicemos a la OIT, ¿sí?, utilicemos a INAES, utilicemos a la Secretaría de Desarrollo, a la quien sea, para llamar, ¿sí?, para llamar en programas. Hoy hay posibilidad de tener con los gobiernos convenios, con el de México, ¿sí?, es decir, un convenio para la formación de formadores, ¿sí?, un diplomado de 1 año o de medio año, ¿sí?, y los chavos cuando oigan la Organización Internacional del Trabajo, y si lo digo en inglés es mejor, ¿sí?, y después de ahí pasar a lo otro. Sí, creo que es muy importante. Pues tal vez un poco para resumir, yo estaba justamente pensando, después de escuchar todo, tendríamos que repensar la economía social como un primer punto, justamente el redefinir o incorporar a este concepto de economía social lo que ya hemos comentado,
La primera propuesta es estas experiencias que se ven muy locales, que están basadas en Sudamérica, en la buena vida, en el buen vivir, en como le querramos llamar, y que nos alejan un poco de esa vida tan rápida, tan con ciertas cosas que no nos permiten pensar, repensar, reflexionar lo que estamos haciendo. Creo que eso sería una propuesta inicial, construir de manera conjunta nuevos conceptos de economía social, incorporando esta parte local. Otro, los indicadores sociales. Creo que estas relaciones sur-sur, los organismos, etcétera, tendríamos que empezar a construir indicadores pensados en estas personas, sujetos, todos los que participamos en la economía social, y que consideren no solamente estos objetivos, metas de corto plazo, que a veces resultan inflexibles, sino pensemos más en el largo plazo, pensando en que la construcción o la transformación de las personas no se va a conseguir en un día, y creo que la economía social está basada en personas. Entonces todo el tema de valores, de formación, educación, no son objetivos de corto plazo, sino de largo plazo. Entonces tenemos que invertirle en estos objetivos y recursos también a largo plazo. El tema de políticas públicas que consideren estos objetivos, obviamente, las inversiones a largo plazo y legislaciones adecuadas. Creo que todos estamos teniendo problemas, porque si seguimos la misma línea de que hay que cumplir metas a corto plazo, hay que dar resultados en cuanto a ciertos indicadores globales, etcétera, las políticas públicas van a seguir afinadas a esta legislación que no se adecua. Bueno, la parte propositiva de lo que comentábamos hace unos minutos es que la academia pudiera impulsar una línea de que en el corto plazo, en las diversas metodologías, porque no se trata de utilizar, en las diversas metodologías de incubación esté como un componente permanente la sistematización. Así como en el ciclo planeación, programación, superevaluación, la sistematización esté constante para el efecto que decíamos de recuperar el saber que se genere en la práctica y consolidar las capacidades de los sujetos colectivos, pero agregarle otra dimensión, que de ese aprendizaje que se recupere de la práctica se esté orientada a la sistematización y las metodologías que hay lo prevén desde el principio, para generar no solo aprendizajes relevantes para los actores, sino aportar a las políticas públicas. Que no se tenga que dar el salto de que hay las experiencias, después saber quién viene a sacar de allá algunas ideas para una política pública, sino si desde el principio pensamos la sistematización que esté aportando a los actores locales, pero también al entorno vía políticas públicas. Yo creo que podría la academia dar un paso importante. Ahora, esto no es un sueño, tenemos años impulsándolo, y ya hay una organización, ya la FAO sí tiene ya en sus programas un componente para apoyar la sistematización, y toda una división en Roma de sistematización y buenas prácticas. Entonces la OIT podría impulsar algo semejante para que lo tengamos en nuestros propios espacios. Gracias. Yo quería complementar la información del compañero, que yo pienso que la sistematización de las experiencias puede ser muy rica por pensarmos cuáles son nuestros objetivos, dónde queremos llegar, y para nos conocermos mejor. Porque há muitas experiências assim compartilhadas que não temos o acesso, e eu penso que nós outros podemos aproveitar os espaços virtuais da academia, gerado por uma academia, mas criar de uma forma sistemática, criar de forma sistemática os registros do que fazemos, para pensar nos indicadores, para termos uma ideia de como agimos e quais metodologias poderemos compartilhar. É o tema do observatorio. La propuesta, digamos, como para redondear lo que aporté ahora y no duplicar, sería que quienes están interesados en que creemos la red de observatorios, pues que ojalá nos podamos reunir y conversar, intercambiar información, y tal vez poner fecha, incluso ir pensando en un primer taller metodológico, porque aquí es principal, aunque no vamos a homologar, ¿verdad?, las metodologías, es fundamental que sepamos qué estamos hablando y qué estamos viviendo.
y en ese sentido sería importante pues también los contactos que podamos tener con CEPAL, que CEPAL lleva años trabajando esto, y no solo CEPAL sino también Claxo. Entonces creo que es algo que en el corto plazo podríamos ir articulando, y también ese taller nos serviría para mapear aquellos recursos que ya contamos, saber quiénes tienen más capacidad instalada, quiénes tienen menos, dónde están localizados todos esos observatorios, y también dónde podemos mapear recursos para construir una plataforma virtual donde pueda estar colgada toda la información. Entonces básicamente esa sería la propuesta mía del seminario. Muy rápidamente también quería compartir con ustedes la idea de lo que son las potencialidades de los proyectos para proponer a la Cooperación Sur-Sur, a PARDEV, como me ha pedido Anita Amorim, para que salgamos de aquí con algunas ideas concretas. Por ejemplo, del observatorio me parece una idea muy interesante de proponer que ellos auxilien la financiación y también la parte de un sitio web para que podamos juntos hacer esa idea del observatorio, porque me parece muy importante. ¿Por qué? Porque conseguimos con eso hacer los principales desafíos, retos de la economía social y solidaria que he percibido aquí en esta academia y en otras también, que es la idea de la necesidad de sistematización de las metodologías. Estamos viviendo eso en Brasil ahora. Tenemos que sistematizar las experiencias de las redes de los empreendimentos económicos solidarios, y tampoco hay facilidad para hacerlo. Entonces eso, desde el punto de vista internacional, la cooperación sur-sur sería muy bueno, incluso porque eso es la parte para llegarnos a la construcción de los indicadores de impacto, de los indicadores de las experiencias, de la incubación, y también para discutir el tema de la legislación y el tema de los marcos regulatorios, porque es muy importante. Y ahí paso un poco para el segundo punto, muy rápido también, que es un poco que me ha pedido sobre las experiencias concretas. Por ejemplo, salimos de la Academia de Johannesburgo, ahora en julio, con algunas experiencias concretas. Una ya está siendo hecha por mí y por Anup Dash, profesor de India, donde estamos mapeando las entidades de economía social y solidaria de India y de Brasil. Estamos discutindo las legislaciones de India y de Brasil desde un punto de vista muy pequeño agora, un proyecto piloto. Estuve en India haciendo visitas de campo, visitas de experiencias, de instituciones, de universidades y todo, y ahora estamos escribiendo un informe para intentar entender las diferencias y las similitudes entre las cuestiones de la economía social y solidaria en Brasil e India, que son no dos países, pero dos mundos diferentes, pero que encuentran también similitudes desde el punto de vista de los desafíos. Otra experiencia práctica que ha salido también de la academia, para que tengan ejemplos, es una demanda que ha pedido los compañeros de Mozambique para formación de formadores en cooperativismo, en la gestión. Entonces estamos escribiendo este proyecto ahorita mismo, y en el año que viene debemos recibir algunos mozambicanos en Brasil para hacer esa cuestión de la formación y también para aprender con ellos lo que tienen, porque siempre hay lo que aprender, no solamente para enseñar. Eso es la riqueza de la Academia de la Cooperación Sur-Sur. Y por fin hay un otro proyecto que es la formación de una red de países de habla portuguesa, que se habla que hablamos portugués, de Brasil y también de los países de África, y tiene también el Portugal que está participando. Entonces es un ejemplo muy claro de la cooperación sur-sur y triangular, que estamos también discutindo agora, escrevendo um projeto para que ojalá tenhamos em ano que vem, agora em primeiro semestre, um primeiro encontro em Cabo Verde, para que podamos discutir, sistematizar e fazer o que estamos fazendo. Então, o observatório me parece uma ideia muito concreta, muito interessante. Temos que trabalhar todos juntos para proponer isso a PARDEV. Me gustaría aprovechar ahora que estamos en esta charla de las posibilidades de cooperación y mostrar nuevamente a ustedes nuestro espacio en la internet. Yo voy un ratito poner ahí el sitio web para que puedan notarlo. Y acá tenemos algunos grupos que son grupos temáticos. Entonces Leandro ha comentado de la cooperación entre Brasil y África. Hay acá, por ejemplo, un espacio temático donde la gente viene acá, hay vídeos, acá abajo hay un chat donde la gente sigue la discusión, hace proposición,
sincroniza actividades, entonces hay un montón de cosas acá ya, discusiones sobre posibilidades e iniciativas de cooperación sur-sur entre África y Brasil. Entonces, este es un espacio que tenemos temático, pero podemos también crear otros espacios. Entonces, me gustaría mostrar eso como un ejemplo de manera de seguir la conversación sobre la cooperación sur-sur y triangular después que terminamos esta... desarrollar procesos de este tipo. Y en el caso nuestro es una cosa medio al revés, ha sido como desde arriba para abajo que se han desarrollado de manera espontánea, porque además es una necesidad que lo mismo sienten una sociedad que otras de desarrollar este tipo de economías y de emprendimiento. Dicho esto, con el tema de la sistematización, que es fundamental y una herramienta utilísima para todos, yo pido que las personas que más se han dedicado al desarrollo y al entendimiento de este tipo de procesos, que para esa sistematización identifiquen una serie de aspectos que es importante sistematizar, porque si no cada cual cuenta lo suyo a su manera y entonces las sistematizaciones no son útiles. Hay que partir de determinados elementos, los cuales tú te describes en esos elementos. Eso es importantísimo, porque si no, no sirve la sistematización. Nos contamos las cosas y no, en fin. Otro aspecto importante es que dentro de esos elementos, para uno describirse y poder después comparar y sacar parámetros, etcétera, no solo se describa lo bueno, sino también lo malo. Porque hablamos de las best practices, pero de las bad practices nadie le gusta sacar ahí a reducir las cosas que son mal hechas, pero es muy útil. Aprendemos más de lo mal hecho porque es el camino que no hay que transitar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro, y por eso es que empecé explicando un poquito lo que hicimos, pero alterando lo que había hecho el moderador, es que tenemos que tener en cuenta que no solo son procesos de abajo para arriba, sino que también pueden ser de arriba para abajo, que pueden ser de una escala macro, una escala micro, de una escala micro, una escala macro. Es decir, porque lo que he visto en estos días súper interesante, agradezco muchísimo a la academia y a todos los que han facilitado que estemos aquí, es que más bien han sido procesos como de demandas sentidas de abajo que se han ido organizando y van subiendo, pero también puede haber, porque en el caso nuestro existe, cosas que suceden de arriba para abajo o de un nivel intermedio para abajo y contagian, igual. O sea, tiene direccionalidades diferentes este fenómeno y tenerlo en cuenta también. Hola, soy Sigifredo, de Ciudad Juárez vengo, y estamos trabajando con mujeres en conflicto con la ley para que tengan trabajo dentro y fuera de la cárcel, con algunas empresas estudiantiles también, y somos muy nuevos en lo que es la economía social. Si bien estamos haciendo un poco de economía social, me he dado cuenta en el foro que nos falta muchísimo de hacer y muchísimo de aprender. Entonces mi pregunta sería, o sea, ¿qué estrategia vamos a proponer para aquellas instituciones, como en mi caso, que vamos saliendo del cascarón, que somos muy nuevos? Entonces ya tengo una opción, ¿no? que es la página, que es todo esto. Me voy con muchas preguntas, espero seguir, poder ahí encontrar algunas respuestas en algunos otros lugares, y pues la propuesta es aquellas empresas solidarias que ya tengan mucho tiempo, aquellas cooperativas que ya tengan experiencia, saber la manera que apadrinen aquellas que estamos comenzando. Seré muy breve. Nada más 3 cosas. Esto es dirigido totalmente a la academia. Lo repito otra vez, la palabra ética, no, siempre que hacemos una investigación referente a economía social, poner la palabra ética. A final de cuentas, los productos que se venden de cooperativas, de empresas sociales, la gente, la razón por la que los compra es por ética. Y si bien creemos que no vamos a comprar algo más caro, porque somos otra generación, los chavos, las personas jóvenes, si les decimos que está producido de manera ética, lo compran. O sea, el nuevo consumidor se va por la palabra ética. Entonces, creo que hay que dejarla bien ligada, ¿no? Academia, investigación y la palabra ética. La otra, el Tecnológico de Monterrey me acaba de aprobar hacer un Massive Online Course, Open Course, gratis obviamente, y lo que estoy tratando de hacer es explorar como la teoría
y juntar las nuevas tendencias como la nueva economía, la retroducción de inversión, los sistemas B, todo lo que encubre la economía social, ¿no? Ya les estaré llegando una liga para que me den todas las críticas necesarias para hacer las correcciones pertinentes para el 2017. Eso se llama futuros potenciales. De ahí sale mi propuesta, ¿no? De la OIT que está aquí, que el INAES que por allá anda, y todos, ¿no? Me encantaría poder ayudar a coordinar un Massive Online Course que es gratuito, que cualquiera lo pueda accesar, que se puede hacer en español, se puede hacer en portugués, reuniendo toda la academia con todas las experiencias y desde la teoría, ¿no? Gracias. Me gustaría ahora, por unos breves minutos, pasar la palabra a Pedro. Pedro, desde que empezamos, está acá tomando notas sobre posibilidades, las cosas que han sido mencionadas, posibilidades de cooperación sur-sur. Y ahí me gustaría, antes de seguirnos, vamos a seguir esta etapa de sugerencias, me gustaría que él mencionara algunas que se han dicho ya, para inspirar otras que pueden ser mencionadas después. Gracias, Fernando. Bueno, de mi parte, estoy viendo aquí todo lo que están diciendo. Quería solo, antes de pasar a los posibles proyectos y propuestas, solo para canalizar un poco la discusión, porque esta es una sesión sobre la cooperación sur-sur y organizada por la OIT. Me parece que hay algunos elementos ahí que fueron dichos aquí y ahí. El señor, ¿cómo se llama? Roberto, digo, del reto de cómo la OIT, cómo la parte de los trabajadores en la OIT puede promover la cooperación sur-sur y la economía social solidaria. Bueno, de la OIT hay un ángulo, aunque la economía social solidaria sea un concepto muy abierto, y por eso estamos promoviendo todas esas academias, para intentar definir y llegar a una definición sobre lo que sea. Hay algunos conceptos que por otro lado son muy claros. De la parte de la OIT, por ejemplo, el concepto de trabajo decente, incluso la agenda del trabajo decente es algo que está muy claro. Trata de, en suma, la aplicación de todas las convenciones de la OIT desde 1919, que van a ir desde la semana laboral de 40 horas hacia la protección del trabajo de los niños y todo eso. Entonces, esa es una parte que la digo porque creo que sería muy provechoso pensarnos en esta cooperación sur-sur, o sea, esa cooperación horizontal entre iguales, sí, pero iguales dentro de las proporciones, porque sí, hay siempre una parte con una mayor experiencia, o porque ya ha recibido cooperación, o porque ha desarrollado endógenamente prácticas, buenas prácticas y malas prácticas también. Me gustó mucho la señora de Cuba que nos dijo que creo que también que es muy importante conocer cuáles son lo que no funciona. Entonces, en este sentido, la cooperación sur-sur es, digamos, un medio a proporcionar aquello que Leandro, por ejemplo, nos dijo no solo sobre sus experiencias, pero lo que creo, y ahora sí pasando a las propuestas que tuvimos aquí, que parece casi consensual, que es eso de un potencial observatorio en los moldes de la FAO, que fue mencionado aquí, aprovechándose de la experiencia de señores como Álvaro, por ejemplo, mencionado de Colombia y su experiencia ahí con tantos países de América Latina y bueno, una oportunidad, porque lo que me parece claro de mis anotaciones es que hay una demanda reprimida por metodologías y por no solo la interacción, por metodologías comunes, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que de inicio, ¿no? Sin querer alargar mucho, para respetar los 2 minutos, que ya no lo respeté, pero creo que esa del observatorio ya es
y es un ejemplo típico de lo que puede ser logrado a través de la cooperación sur-sur. Hay muchas otras y mi trabajo será de consolidar todo eso y le puede pasar a Fernando. Fernando lo va a poner en el sitio y vamos a seguir discutiendo y la idea es esa, es un proceso continuo. Pero, bueno, quería solo darles este paso. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ruth Contreras y bueno, yo sí quisiera agradecer todo el aporte y todas las palabras dichas ahora, y sin embargo no puedo simplemente aceptar todo lo que se ha dicho. Tengo mucho, o sea, tal vez tengo mucha crítica, muchas cosas que se han dicho porque pienso que se han dicho por decir sin tener en claro el concepto de lo que es economía solidaria. Por ejemplo, la propuesta que se hace del convenio Ecuador-Chile, que es un convenio, claro, multinacional, pero no es para nada de economía popular y solidaria, porque son de dos empresas petroleras que, perdonen que lo diga, tienen muchísimo dinero y no es que están ayudando a ninguna cooperativa dentro de, ¿cómo se llama?, del oriente ecuatoriano o dentro de Chile tampoco, sino que más bien lo que están haciendo es una compartición de capacidades en las que un funcionario público que anda muy bien está recibiendo un taller y es para el beneficio de la economía tal como la funciona. Entonces, en ese sentido, yo pienso que también debemos ser muy críticos frente a lo que estamos leyendo y a lo que estamos viendo, porque no todo es economía popular y solidaria de lo que se ha presentado. Y luego decirles que en mi país pues sí se ha avanzado en todo lo que es economía popular y solidaria, se ha hecho una superintendencia de la economía popular y solidaria y al mismo tiempo se ha hecho un instituto que de alguna forma está reconociendo o creando esta metodología que ya existía. O sea, simplemente lo que está haciendo es formalizando lo que ya existía en indicadores, etc. Entonces estamos muy gustosos de poner la propuesta que Ecuador tiene sobre la mesa para que se la vaya analizando y se la vaya mejorando, enriqueciendo y que nos sirva para todos como un marco general. Eso era lo que quería decir. Muy bien. Gracias, Tocaya. Yo soy Ruth Muñoz de la Universidad Nacional de Financiamiento de Argentina y me gustaría también apoyarme en lo que acaba de decir Ruth recién de Ecuador, en el sentido que no todo vale. Y como decía el compañero, estamos algunos saliendo recién del cascarón y la idea es poder también como reconocer y dialogar e intercambiar entre otros que tienen como años. Por ejemplo, me llamó la atención la propuesta del colega brasilero que decía de las nuevas concepciones de economía solidaria que van a salir de los emprendimientos, al menos sobre todo dentro de esa categoría, porque claro, hay distintas iniciativas, si hablamos de emprendimientos mercantiles, no mercantiles, de empresas recuperadas, de colectivos enteros, tienen distintas posibilidades y mucho de lo que es, y acá creo que hay una distinción que sobre todo por la categoría que decía recién Ruth, de economía popular y solidaria, son dos instancias distintas y parte de nuestro trabajo desde la academia con los actores y desde sobre todo nuestra militancia es acompañar en la transición de esa economía popular que puede ser explotada, marginada, con muchas relaciones de maltrato a su interior, cómo generar transiciones a una economía que sea efectivamente social y solidaria. Y es una distinción elemental que tenemos que hacer. Si nos vamos a destinar a que las teorías surjan o los conceptos de emprendimiento populares donde la sobrevivencia de sus miembros está en juego, no están para ponerse a poner categorías y a definir. Ese es parte del otro trabajo que viene sobre todo desde distintas instancias académicas, no académicas, las populares, las más formales. Entonces la idea de ese diálogo y ese reconocimiento para que cada uno pueda aportar lo que tiene que aportar ya en los 2 minutos. No, muy en breve, digo, hay autores que desde América Latina vienen trabajando estos temas hace 40 años. Luis Raceto, Quijano, Horacio, Singer, y que los tenemos ahí haciendo teoría, haciendo práctica en relación con los actores, entonces es parte importante y chao. Antes de seguirnos, me gustaría ahora
Tenemos cerca de 20 minutos y me gustaría ahora direccionar verdaderamente a las sugerencias de cooperación sur-sur. En verdad la discusión de qué es la economía social y solidaria, las perspectivas, es una discusión que lleva toda la vida, entonces, y vamos a seguir hablando de eso. Pero me gustaría direccionar acá, en esta parte final, cosas más concretas, sugerencias de qué podemos hacer juntos en la cooperación sur-sur en la economía social y solidaria. ¿Perfecto? Pues va en esa dirección. Yo creo que es una invitación a todos que estamos aquí en la academia de masificar la información. O sea, que esta información no se nos quede en nosotros, ¿no? Que la pasemos a las bases, a las cooperativas, que las discutamos con ellos, que tengan esta información. ¿Y eso por qué? No es recordarles que el 1% viene de la economía del mundo, el 1% de la población. ¿Verdad? Entonces, nada más ese reto tenemos. La riqueza, los gobiernos, los bancos, el petróleo, la naturaleza, está en manos del 1% de la población del mundo. Y toda la producción es hermanarnos todos, hermanar nuestra economía lo más posible, hermanar nuestras ideas lo más posible. Entonces, esta es una construcción que afortunadamente con los medios de comunicación es posible. Ustedes ponen el Facebook, ponen el SPAC, esto, y es posible masificar. Entonces, esa propuesta es principal, masificar, no nomás a nosotros, los que estamos en la red, los que no están en la red, no, los que están en la red. ¿Cómo hacer a llegar a las redes? Esa es una cosa masiva, pero había que inclusive tener cuáles son los canales, ¿no? Radio, televisión, periódicos, donde quiera que estés, estar dando ideas. Que hay un camino, una alternativa, ¿no? Para salirnos de ese camino que nos tiene su profesión y su misión. O sea, sí hay un camino. Si estás convencido, tienes que dar tu vida para acabarte en ese camino, ¿no? Porque no somos esta generación. Tal vez nos lleve 2 o 3 generaciones en cambiar esto, pero es importante la lucha que hay que dar. ¿Qué es lo principal? Y el reto ahí está. Bien. Buenas tardes, buenos días. Bom, eu vou tentar sistematizar um pouco, como eu sou jurista, sou burocrata. Gosto da burocracia, né? Bien, gostaria de volver a ideia do observatório. O observatório, eu creio que pode expandir a ideia de Fernando, do cérebro social, do cérebro coletivo, tá? E ser no centro das informações. Como este observatório que gostaria de propor a criação neste momento, poderia haver subdivisões, tá? De investigações e funcione como uma centralização das informações. Então, este observatório poderia, uma parte, se dedicar às questões da metodologia, a discussões de várias metodologias de economia social. Na segunda frente, se discutir as metodologias de gestão, as metodologias de avaliação, tá? Uma de gestão, na segunda frente, tá? Dos indicadores, da avaliação dos empreendimentos sociais. Uma terceira frente, uma discussão mais teórica sobre os conceitos de economia social e solidária e também popular. Tá? Uma quarta frente, a discussão das relações entre economia social e solidária no Estado, principalmente na questão jurídica, na questão da legislação, tá? que está se construindo em América Latina. Tá? E tudo isto podemos ali, com isto, tornar este observatório um centro também de trocas de experiências de sucesso e também de sucesso em la América Latina. Então, dentro do meu tempo, agradeço. Ya estaba pillando la idea. Voy a tratar de reconstruirlo. Pues un ejercicio que encuentra uno aquí en la academia, pues es la cantidad de actores, representantes de organizaciones de base de institucionalidad pública y gratamente, digamos, de universidades. Uno diría, bueno, son universidades, son cuerpos profesorales dentro de la universidad que luchan por un tipo de ejercicio de estos. Y me parece importante como seguirle la pista, porque eso es un escenario de la universidad es clave en la ruta de construir esto de escenario multiactor. Las experiencias que nosotros hemos visto como significativas, las que vimos ayer, se han basado fundamentalmente en un ejercicio fuerte de articulación multiactor.
Me parece que la universidad, y así lo hemos encontrado nosotros en nuestro programa, la universidad juega un elemento clave en la generación de capacidades individuales y colectivas. Yo diría cómo generar a nivel de Latinoamérica, porque hay escasez de oferta en ese sentido, no solamente a nivel de academia formal, sino no formal, si puede existir, o popular para la formación. Eso por un lado. Por otro lado, el ejercicio que creo que estamos haciendo aquí es cómo dejar abierta la academia, que no sea esta academia un paréntesis, un quinto paréntesis, un sexto paréntesis de este ejercicio, cómo abrirla a enseñar. A mí me parece importante identificar como temas estratégicos que se puedan y que sean de común, que sean retos comunes en Latinoamérica. Yo me atrevería a decir un ejercicio, por lo menos para nosotros, que nos planteamos cómo pasar de experiencias micro a experiencias macro. Un tema es el financiamiento. Cómo financiar un tipo de procesos de esto de mayor escala territorial, de mayor escala regional, de mayor cobertura poblacional. El desafío de superar la pobreza en Latinoamérica es un desafío complejo y solo se enfrenta con soluciones complejas. Entonces, me parece que debemos identificar ya temas específicos para desarrollar a partir de experiencias que ya hemos reconocido son exitosas. Bueno, mi nombre es Alain Gallardo, soy de México, y algo que me gustaría compartir a raíz de una plática con una compañera del Perú, empecé como a sentir interesado sobre el tema de cooperación sur-sur, y algo que me gustaría muchísimo es ver como un movimiento, así como se está intentando o se está ya dibujando el observatorio sobre economía social y solidaria. Me gustaría que también existiera algo que los jóvenes pudiéramos tener acceso dentro de los movimientos de economía social y solidaria, porque si es realmente que ya existe o ya existimos las juventudes dentro de las economías, dentro de estas organizaciones que están participando en la economía social y solidaria. Pero bueno, y hablo de mi caso particular y me parece que es como el panorama en común. No termino de entender qué es economía social y qué no lo es, ¿no? O lograr esa diferencia. Entonces sí me gustaría que, no sé, desde México a través del INAES, de la Organización Internacional del Trabajo y en cooperación con el resto de Latinoamérica, en un primer momento se pudiera crear como algo que permitiera los intercambios de jóvenes dentro de las escuelas, dentro de las instituciones y empresas de economía social y solidaria, para que los jóvenes mismos podamos estar teniendo ya este acercamiento más real y más palpable, y estar entendiendo las necesidades sentidas que tienen estas economías, para poder ir dibujando ahora desde estas nuevas generaciones el que sigue, y no caer en cada academia como a sentarnos a platicar y otra vez qué es economía social, porque las generaciones no han logrado transmitirlo, ¿no? Sería esa como una de mis propuestas que he como tratado de dibujar, y que me parece que también es algo que no va a venir desde políticas públicas, porque me parece clarísimo que las políticas públicas están creadas entre gobiernos, y en Latinoamérica en específico están virando a colaboraciones con Europa y con Asia, y no tanto, y en el caso específico de México, colaboraciones con Latinoamérica. México se ha olvidado muchísimo de Latinoamérica, y creo que Latinoamérica ha hecho lo mismo con México, en reciprocidad. Y creo que el tema de la cooperación sur-sur puede permitir muchísimo este tema. Gracias. Un diplomado, ¿no? Podría ser un diplomado. Agustín Ávila, de Chiapas, México. Para mí 3 propuestas concretas. Una de cooperación que yo creo que es importante, ya lo decía el compañero anteriormente, sería como una red de universidades de América relacionadas con el tema de economía social y solidaria. Aquí en México ni siquiera nos conocemos todos los investigadores, aunque hay una red COP, pero ni siquiera todos estamos dentro de la red de cooperativistas aquí del sur, para levantar o realizar un mapeo de las experiencias de economía solidaria en Cuba. O sea, los que somos investigadores hemos pasado mucho trabajo y hemos a veces sistematizado muchas experiencias, pero hay mucho de lo que se está haciendo en Cuba
que es menos visible. Tal vez lo más visible de Cuba es la cooperación sur-sur y intergubernamental, o sea, cuántos médicos hay en Venezuela, pero hay al interior de Cuba hay otras experiencias en el área de la economía solidaria que nos gustaría visibilizar. Gracias. Bueno, solo 10 segundos. Es que aprovechando el catálogo, solo para decirles que todo este material que tenemos hoy me parece que no fue suficiente para todos los que están aquí. Entonces, todo eso está en el sitio de la OIT, ¿okay? Hay una memoria muy buena en términos de catálogo en la OIT, no solo de las academias, esa es la pasada, y como de todo lo que se ha hecho en el nivel de la OIT, de nuevo la promoción del trabajo reciente en el ámbito de la cooperación social. Gracias. Para que también podamos subir información. Entonces, la plataforma es... pero tiene esa misma función como de plataforma. Exacto. Esta es la idea del cerebro colectivo. Yo pienso que precisamente aprovechando ese espacio interactivo de estas herramientas, desde la experiencia de lo de formación de nuestros niños en economía social y solidaria, es poder comenzar a compartir todas esas experiencias curriculares, todas esas partes de experiencias que tienen los diferentes países con la formación de niños y niñas en primera infancia en la educación de la economía social y solidaria. Y pues hacerlo desde la implementación, toda la parte de seguimiento y con la parte de evaluación. Formar una red kids, digámoslo así, pues se me ocurre, de nuestros chicos que puedan comenzar también a interactuar. Vemos como en el mercado tradicional o en la economía tradicional, los mismos bancos enseñan a los niños a ahorrar, los están metiendo muy suavemente en una economía que no les va a beneficiar. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros. De parte de Colombia y de la experiencia que tenemos es precisamente comenzar a alimentar esa parte curricular que nosotros ya como experiencia en nuestro país lo hemos venido desarrollando y ya estamos aprendiendo y ya estamos aquí, es precisamente para compartir otras experiencias que nosotros no la teníamos, pero para ponerla en servicio de todo eso. Yo quiero que no... Rafael Betancourt de Cuba, yo no quiero dejar mencionar que yo creo que es importante que se ponga en la agenda de los organismos de concertación regional como UNASUR, como CELAC, como el ALBA, el tema de la economía social y solidaria. Y yo creo que le toca a los países que más han avanzado en estos temas, el caso de Brasil, Ecuador y otros, que realmente insisten para que los otros gobiernos de la región abracen y asuman la economía social y solidaria también dentro de sus agentes nacionales. Tiempo récord. Hola, Daniela Gutiérrez del Instituto Nacional de la Economía Social en México. Dos cosas. Bueno, primero un anuncio, se retoma mucho el tema de la creación de observatorios. Nosotros, con base en la Ley de Economía Social y Solidaria publicada en 2012, una de las funciones del instituto es crear este espacio y este observatorio que ya lo tenemos. Llevamos apenas como un año creándolo, alimentándolo. Bueno, yo no directamente, pero pues trabajo ahí con el equipo que lo está haciendo. Entonces ya, todos estos elementos que mencionaron de la parte de investigaciones tenemos para que abran su blog. Hay como muchos elementos que se pueden rescatar y pues ya está en marcha. Por una parte para compartir información y sistematizarla, y también por otra parte para pues empezar a medir al sector, ¿no? Para hacer un poco más pues este tema de las cifras duras, porque no sabemos cuánto contribuye en México exactamente a la economía, el tema de economía social y solidaria. Entonces, yo los invito mañana a las 8 de la mañana, vamos a presentar el tema del observatorio. Y una segunda cosa, nosotros también estamos trabajando el tema de los jóvenes. Me da mucho gusto que haya inquietudes directamente de nosotros los jóvenes para crear espacios donde se puedan crear proyectos de economía social y solidaria para los jóvenes, porque creo que en América Latina uno de los principales retos es el empleo juvenil. Entonces, ¿cómo podemos generar políticas públicas para que los jóvenes tengan un trabajo decente, que ellos puedan crear sus propios empleos y se puedan desarrollar en un mejor ambiente de trabajo? Muy bien.
Sí, yo quería indicarles que Jorge Betancourt se me adelantó en la idea interesante de crear e incentivar los espacios de convergencia a nivel de regiones que ya está establecido. Concretamente soy del Ecuador y el Ecuador es sede de la UNASUR, de un miembro muy activo, proactivo hablaría, y que puede constituirse en un efecto dinamizador de otros países y principalmente de lo que le corresponde de la región, en la región sentar antecedentes y fuerza para el avance y promoción de la economía social y solidaria. Yo me comprometo a crear un poco más, a hacer el fermento de este espacio, pues en lo que corresponde a mi país y como la obligación que tiene la UNASUR desde allí. En otro aspecto, quiero sugerir que la academia pues también está llamada a orientar las políticas nacionales de todos los países, y quisiera pues hacer un llamado para que de esta academia no pase de ser un evento más, sino que sea o surja una declaratoria que en términos muy generales llame a incentivar o asumir con mayor responsabilidad el apoyo y fomento a la economía social y solidaria. Entiendo de que también se ha consensuado ya de que la plataforma virtual que ya está desarrollada, no vamos a inventar el agua tibia, ya está creada la plataforma, llámese cerebro o corazón, pero ya hay una plataforma y tendrá que alimentársele a esa plataforma con los contenidos que ya tenemos, metodológicos, de orientación, conceptuales, etcétera, ¿no? Yo pienso que ahí debemos avanzar ya en ese sentido. Que también tendríamos la proactividad en identificar los soportes temáticos que puede tener la academia en temas de investigación, de formación, de producción, de mercadeo, circuitos, etc. Hay entidades que ya están haciendo este tema y que les corresponde hacer específicamente aquello, ¿no? Y que pueden soportar en su tema de especialización, de fortaleza a las organizaciones y miembros o actores de la economía social y solidaria. Eso nomás quería informarles y dejar establecido como parte de esto. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Ignacio Latorre de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado, de la Universidad de los Jesuitas en Chile, donde tenemos unos programas de formación en economía social y solidaria, diplomado presencial y virtual. Y en la parte virtual yo propongo que podamos, ojalá, en una red de universidades latinoamericanas, generar espacios de formación abiertos, de bajo costo, ojalá gratuitos, ahí buscar el tema del financiamiento, pero accesibles a todos los compañeros de América Latina. Eso como una idea. Y como otra idea para el observatorio, claro, en este momento se está negociando un tratado transpacífico, ¿no?, de la Alianza del Pacífico entre Estados Unidos y países, digamos, de América Latina y de Asia, como un intento como otro intento, según varios autores, de hegemonía neoliberal, un nuevo intento de hegemonía neoliberal de contrapeso a China, ¿no? Entonces, una idea para el observatorio es cómo este tratado, que ha sido además negociado de manera muy secreta, en un déficit democrático, cómo esto afecta al trabajo decente en nuestra región o aumenta el trabajo precario, o cómo avanza el respeto al medio ambiente o retrocedemos en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sustentable, y cómo se abren o se cierran oportunidades para las organizaciones de economía social y solidaria de nuestra América Latina. Yo creo que ese es un desafío que se nos viene en este tiempo, en los próximos años, y que deberíamos articularnos, como ellos se están articulando muy bien, como sector en América Latina. Yo soy Sofía, soy de la Cooperativa de Salud Panamérica de acá de México, y bueno, yo quería también compartir la experiencia que tuvimos un poco, que pudiera complementar también a las ideas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de viajar a Argentina, a conocer experiencias de organizaciones de salud, de mutuales. Y bueno, eso nos ha servido para adaptarlo también a la realidad que vivimos actualmente. Bueno, más tarde tendremos un taller donde platicaremos un poco más al respecto, pero creo que complementando lo que decía el compañero, ¿no?, los jóvenes también estamos
queriendo impulsar los proyectos, de pronto cuesta trabajo, hay cosas que no sabemos, y una pasantía como la que nosotros tuvimos oportunidad de vivir allá en Argentina, conociendo como a detalle qué hacen, cómo administran, cómo se organizan, nos ayudan también a traer esa experiencia a nuestras organizaciones. Entonces, pues la propuesta concreta es eso, no poder organizar más pasantías temáticas, quizá, bueno, yo pensaba en el tema de salud, ¿no? En nuestro caso, pero hay más compañeros, más organizaciones, y que pudiéramos contar también con recursos para poder viajar y conocer esas experiencias, ¿no? Es muy rico retroalimentarnos en ese momento. Muy bien. Hemos pasado acá más o menos 2 horas charlando. Creo que toda la gente que quería hablar ha hablado, cuantas veces quisiera. Entonces creo que a mí me gustó mucho la manera como hemos hablado de eso todo. A mí me parece que fue una conversación colectiva, casi como si fuéramos juntos un cerebro pensando juntos. Entonces eso tiene que ver con la dinámica de charla que hemos tenido. Y llegamos acá al fin de la sesión. Y yo no voy a hacer acá una conclusión, porque creo que este es solamente el principio. Entonces, nuestra conversación hoy yo veo como solamente el principio de trabajos de cooperación que empezamos a hacer ahora. Entonces, tenemos hoy aún la tarde, tenemos mañana por la mañana para seguir hablando unos con los otros. Y creo que tenemos acá muchos elementos, muchas ideas interesantes, cosas que son viables, que pueden ser formatadas en proposiciones concretas, y la OIT está abierta para apoyar iniciativas. Acá es importante decir que la OIT no va a proponer a ustedes casos de cooperación sur-sur. Lo que la OIT hace es, si ustedes tienen proposiciones, ser conocido, hay lugares distintos que tienen interés de intercambiar, entonces lo que pueden hacer es hacer proposiciones, escribir algunas proposiciones, y la OIT podría analizar y apoyar o no. Entonces, la iniciativa es sobre todo de ustedes para seguir haciendo cosas juntos. No es de la OIT que va a proponer a ustedes lo que hacer. Entonces, lo más importante es decir que tenemos espacios acá para seguir hablando. Ustedes también tienen los contactos unos de los otros. Aprovechen el tiempo que tienen acá aún para seguir hablando de cosas que puedan hacer juntos. Y si se logra tener proposiciones concretas de cooperación, la OIT está abierta para analizarlas a través de la División de Cooperación Sur-Sur y tal vez apoyarlas. Entonces, agradezco a todos acá que han participado. A mí me gustó mucho. Disculpa por la presión del tiempo, pero es que conocemos ya cómo son las cosas, y si no hacemos eso, al fin no logramos que la gente toda hable, que tenemos una riqueza como hemos tenido acá. Entonces, muchas gracias y a la comida ahora. Quería conversar contigo.